conmigo, iglesia, levantemos ese cántico. No hay un Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay un Dios. Vamos, iglesia, levantamos adoración. Como tú. Levantamos adoración ahora. No lo hay. En esta noche de poder. No lo hay. Vamos, iglesia. No hay un Dios. Dile, no hay un Dios como tú. Que pueda hacer las obras. No lo hay. Como las que haces tú. No lo hay. Espíritu de Dios, gracias. No hay un Dios por descender en esta que noche. pueda hacer las En este tiempo de gloria, en este tiempo de oración, en este tiempo. Que haces Poderoso Dios, no lo hay. No hay un Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. ¡Wow! Poderoso Dios. Poderoso Dios. Dios es grande y es poderoso. En esta noche la presencia de Dios ha descendido en medio de la oración, en medio de la intercesión. Gracias, Señor, porque no nos regimos por un plan, no nos regimos por una agenda. Gracias porque tenemos preparados alabanza, pero a ti te place, Señor, que la alabanza salga de lo más profundo de nuestro corazón. Bendecimos a todo aquel que nos está mirando en esta hora, al pueblo de Dios, a los amigos a través de toda la tierra. Bendecimos a la iglesia Jesucristo, Hijo de Dios, la paz de Dios en medio nuestro, la gloria de Dios en medio nuestro en este jueves 7 de mayo, día de poder. Entregamos este servicio a aquel que está en medio de nosotros. Iglesia, le entregamos este servicio a aquel que está en medio de nosotros, al Espíritu Santo de Dios. En esta noche cualquier cosa puede ocurrir, en esta noche cualquier cosa, sanidades, milagros, transformaciones, el poder de Dios, los dos regalos de Dios están aquí en esta noche, la palabra y el Espíritu Santo. Gracias, mi Padre Celestial, por esta hora. Bendecimos a la audiencia, aquellos que nos están mirando en esta hora, al pueblo de Dios que nos está mirando en esta hora. Y en esta noche, pues, les invito a abrir la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 2. Romanos 12, verso 2. Dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. ¿Cuáles son los adjetivos que el apóstol Pablo habla en este verso acerca de la voluntad de Dios? Vamos a hablar en esta noche acerca de la voluntad de Dios. Un tema muy importante, muy necesario siempre, pero más que nunca hoy. Qué importante es dejarnos guiar por la voluntad de Dios, dejarnos instruir por la voluntad de Dios, dejarnos tocar en lo más profundo de nuestro corazón. La voluntad de Dios es el deseo de Dios, es la palabra de Dios para nuestro bien, es la ley de Dios, todo eso es sinónimo. La voluntad de Dios, lo que Dios desea para nosotros, el bien que está en el corazón de Dios, para que nosotros podamos vivirlo y que nos vaya bien. Mira lo importante que es esta enseñanza. ¿Cuáles son los adjetivos que el apóstol Pablo toma en este verso para describir la voluntad de Dios? Dice que es buena, es agradable y es perfecta. Algo bueno es algo que tiene valor positivo. Algo bueno es algo que es útil. Algo bueno es algo que es provechoso. Algo agradable es algo que produce satisfacción. Algo perfecto es algo que no tiene fallo, que no tiene fallo de ningún tipo. Así es el deseo de Dios. Lo que Dios desea para ti no tiene fallo en lo absoluto. Que el Espíritu Santo en esta noche nos empiece a inquietar con ese deseo que sale de adentro para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos.
Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios maravilloso, Dios es un Dios que no falla. ¿Querrá para nosotros algo malo, Dios? ¿Querrá para nosotros? Ahora, ¿por qué si la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, a muchos no les gusta hacerlo? Y en algún momento todos estamos en este bote. En algún momento nos es difícil hacerla. En algún momento hay áreas que no la hacemos. Venimos delante de Dios, Señor, perdónanos y danos la fuerza para hacerla próximamente. Porque nadie está exento de que en algún momento no se haga algo que Dios desea. Pero hay algunos, desgraciadamente, que no les gusta hacer la voluntad de Dios. No les gusta. Es un trabajo, es algo, es un esfuerzo, es algo que no pueden. Otros más, otros menos, otros hacen y se esfuerzan, pero reciben de Dios. Hay una pregunta en esta noche. ¿Por qué hay muchos que no les gusta hacer la voluntad de Dios? Primero, porque no la entienden. Porque cuando uno entiende algo, uno camina por ese entendimiento. Pero hay algo, y es el costo de la carne. ¿Qué cosa es la carne? Es la parte no renovada de nosotros, es el yo, es la independencia, es la parte donde queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios. La carne no quiere ceder, la carne no quiere perder, la carne no quiere dejar su comodidad, la carne no quiere pagar y entregar sus deleites, sus buenos momentos, y nada de eso aprovecha. Todo deseo de la carne es muerte. Dios desea en esta noche, le pido al Espíritu de Dios con todo mi corazón, que desde los que estamos aquí hasta tú que nos ves, todo aquel que nos está mirando, la iglesia Jesucristo, Hijo de Dios, que hoy está reunida en sus casas, levantando altar para Dios, tiempo de oración, tiempo de buscar el rostro de Dios, que todos nosotros seamos convencidos por el Espíritu Santo a entrar en mayores profundidades, en hacer la voluntad de Dios. Hay un costo. No nos gusta, la carne no le gusta. Todos tenemos esa porción adentro que quiere hacer lo que quiere hacer, ajena a la voluntad de Dios, ajena a la ley de Dios. Por eso la palabra de Dios ahora, y vamos a Romanos 12:2 otra vez. Vamos a estudiar en esta noche, vamos a discipular en esta noche. Dice la palabra de Dios, toma la Biblia, toma la palabra, toma papel, toma lápiz. Es necesario meternos en la Escritura, meternos mar adentro, bogar mar adentro, bogar en las aguas, entrar en la palabra. Dice Romanos 12:2. Y vamos a la primera parte del verso ahora. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vamos a leer Romanos 12:2 otra vez en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Todos, sin excepción alguna, después de Adán y después de Eva, comenzando por sus hijos, todos nacemos en un mundo donde se excluye a Dios. Se excluye a Dios. Ese sistema empieza a darle forma a nuestra vida en el momento que nosotros nacemos. Vamos a la escuela, vamos a aprender. Si nacemos en una familia donde Cristo no es el centro, pues no vamos a oír la palabra, no vamos a recibir el entendimiento. ¿Y qué va a suceder? Que nuestra vida empieza a formarse con otros preceptos, otros conceptos, otras ideas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Por ende, la voluntad de Dios no es conocida. Por ende,
nuestra independencia, la independencia del hombre comienza a desarrollarse, comienza a tomar control, comienza a reinar y entonces no quiere ceder. No quiere ceder a sus gustos, a sus pasiones, a su estilo de vida. Cree que es lo mejor, cree que fuera de eso no hay más nada. ¿Por qué? Porque hay una venda. Dice la palabra de Dios que el enemigo ha puesto una venda, es una venda espiritual, para que no pueda, para que no le resplandezca la luz de Jesucristo. La luz de Jesucristo enseña, corrige, da vida, da poder. Entonces nosotros tenemos que ser transformados por medio de la palabra de Dios. Dice transformados. El sistema nos ha dado molde, nos ha dado forma. Nosotros tenemos ahora que tomar la palabra de Dios y tenemos que permitir que ella cambie todo aquello que nos ha traído hasta aquí. Aún en Dios, aún en Cristo Jesús, hay áreas que tienen que ser transformadas. Entonces Dios nos pide que transformemos. ¿Por qué? Para entender que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Porque si uno no hace la voluntad de Dios en un área o en muchas áreas, es porque a uno no se le ha revelado que lo que Dios quiere es beneficioso para uno. Entonces, estamos atados por la independencia, por el yo y las satisfacciones que el yo sin Dios produce. Es lo que hemos conocido hasta ahora. El ser humano se ha acomodado a esos placeres, pero esos placeres producen muerte, cualquiera que sea. El egoísmo, la satisfacción personal, cualquiera que sea, hacer las cosas a nuestra manera, todo eso produce muerte. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios no está. Entonces, vamos a tomar en esta noche, vamos a tomar la balanza espiritual que tenemos nosotros. La iglesia tiene una balanza, muchas veces enseñamos con esta balanza. Tenemos dos platos, tenemos la balanza. En un plato vamos a poner los deseos, la voluntad nuestra, lo que nos agrada fuera de Dios, aquello que nos hace sentir bien, importante, aquello que nos hace no mirar las cosas de Dios, vamos a poner en este plato. Y en este plato vamos a poner la voluntad de Dios. Cuando tú pones la balanza en acción, tú tienes los platos cargados, la independencia de Dios con sus satisfacciones y la voluntad de Dios. ¿Cuál va a pesar más? ¿Cuál va a tener más peso? Más peso de gloria, más peso de veracidad, más peso de vida, más peso de fidelidad, más peso de recompensa, más peso de veracidad. La voluntad de Dios pesa más, es más valorable, es mejor. Que en esta noche el enemigo arranque vendas y que podamos hacer una decisión. Estamos en tiempos de correr a Dios. Escúchame, estamos en tiempos de correr a Dios con todo el corazón y no simplemente el vocablo Dios, decir, sí, yo tengo a Dios, yo no le hago mal a nadie, Dios está conmigo. No, correr a Dios a través del puente, a través de la vía, a través del camino, es Jesús. Nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Es tiempo de reconocer que si Jesús no es el centro, estamos equivocados. Aunque Dios nos ame, aunque nos haya sacado de aprieto, aunque nosotros creamos que es verdad, si nosotros no tenemos una perseverancia en Cristo, no estamos en Cristo. Sí, estamos en tiempos finales. En tiempos finales. Hay oraciones por toda la tierra, porque Dios está haciendo paciente oraciones para conversiones, para vida. Ahora la palabra de Dios transforma la manera como yo miro lo que Dios desea. La palabra de Dios me muestra el carácter de Dios, su corazón, su fidelidad, su deseo para beneficiarme. La palabra de Dios me enseña la ley de Dios para hacer las cosas correctas, para hacer las cosas en el orden de Dios. Hay una ley moral que nunca pasará. Hay una ley de vida, una ley de amor, una ley de obediencia que nunca pasará. Nunca pasará. No se quedó en el Calvario. No se quedó y volvió 4000 años atrás. No, esa ley traspasó. Y esa ley es la ley de la moralidad, la ley de la vida, la ley de la corrección de Dios. Eso nunca pasará.
Y esa es la voluntad de Dios para nosotros. Cuánto beneficio, cuánto logro, que en esta hora podamos nosotros ser discipulados por el Espíritu de Dios, traer un cambio a nuestra casa. Nuestra casa está gimiendo, nuestras familias están gimiendo, porque las cabezas, porque los hombres, porque los sacerdotes, porque los matrimonios, el hombre y el sacerdote de su casa, porque los matrimonios tomen control para poder bendecir, ayudar a sus hijos. Hay un cierto refrán que dice, el que no trabaja no come. ¿No lo has oído? El que no trabaja no come. Bueno, hay un refrán que dice que aquel que no obedece a Dios no recibe las recompensas y los beneficios de Dios. Dice que Dios es galardonador de aquellos que le buscan, pero no aquellos que le buscan sencillamente para saber que está ahí, para saber, te encontré, qué bueno, Señor, bye bye. No, aquellos que le buscan para hacer lo que Dios quiere que ellos hagan. Entonces Dios se va a convertir en un galardonador para esas personas. Sabemos que es fácil no es fácil a veces hacer la voluntad de Dios. No hacer la voluntad de Dios trae tanto problema, pero como la carne está rigiendo, como la independencia está rigiendo, pues no nos damos cuenta. Hay una venda, pero en esta noche arrancamos. Ven, haga así. Y si hay alguien en tu familia que necesita que las vendas sean arrancadas, arranca. Si hay hijos, si hay jóvenes, arráncale las vendas para que puedan ver al Dios vivo, para que puedan ver la luz de Jesucristo, la luz que alumbra toda tiniebla. El que anda en Jesús anda en luz. Anda en luz y mira por dónde camina. Y mira y está atento a la venida de su Señor. La voluntad de Dios es un nutriente. La voluntad de Dios es un sustento, es una base. Jesucristo dijo, el que oye mi palabra y la hace, será como aquel que plantó una casa sobre la roca, sobre un fundamento sólido. El que oye y el que hace. La voluntad de Dios es un alimento. Mira la palabra de Dios en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 31 al 34. Dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Jesús estaba hablando con una mujer, le dio el plan de salvación, todo el pueblo se convierte, fue tremendo eso. Jesús pasó una jornada por allá en Samaria. Y ahora los discípulos habían ido a buscar de comer y llegan y le dicen, tú debes tener hambre. Dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Comida de Jesús era la voluntad de Dios, era la palabra, era la ley, era el mandato. La palabra nutre. Lo que Dios desea para nosotros nos fortalece, nos establece nuestra vida. Hay tantos ríos sueltos, escúchame, hay tantos ríos que se han soltado, ríos de maldad, ríos de adversidades, tanta cosa desagradable que hay suelta. La casa tiene que estar fundada sobre Jesucristo. Se podrá mover como aquella palma alta que el viento la mueve, pero hace así y se establece y se queda y se vuelve a quedar quieta y no hay quien la arranque. Así es la vida de todos aquellos que oyen y hacen. Que oyen y hacen. Ahora, veamos esta palabra por un momento. Dice, transformados. ¿Quién te transforma? ¿Dios? No. Transformados. Transfórmate tú. Que tú tomes la palabra de Dios. Que tú tomes el consejo de Dios. Que yo tome el consejo de Dios. Y yo permitir y tú permitir que nuestra mentalidad cambie. Sacando los pensamientos viejos. Cambiando pensamientos, derribando fortaleza, derribando propias opiniones, derribando... Pero hay algo que se necesita para eso.
Y es humildad, es reconocer que estamos equivocados. ¿Qué me va a enseñar ese pastor? ¿Qué me va a enseñar Guillermo? ¿Qué me va a decir? Que yo estoy equivocado, que yo no tengo a Dios, que yo no hago la voluntad de Dios. No, yo no enseño a nadie. Es el Espíritu de Dios el que enseña. Pero aquellos que dicen, wow, me parece que el Espíritu de Dios me está hablando. Me parece que tengo que hacer ciertos ajustes. Espíritu de Dios, voy a cambiar este pensamiento. Yo estaba siendo muy duro con mis hijos. Yo estaba siendo muy duro con mi familia. Yo estaba siendo muy egoísta con mi familia, pues yo voy a hacer un cambio. Yo estaba tomando ventaja en ciertas cosas, pues yo estaba haciendo cualquier cosa desagradable al Señor. Yo voy a cambiar. No es así. Dios me ha dicho que si yo hago las cosas conforme a su voluntad, pues me va a ir bien a mí y a mi casa. Eso es hacer, eso es oír y eso es hacer. Ahora, hay una carne, hay una independencia. La carne no es el cuerpo, no. La carne es esa naturaleza que todavía es esa parte natural, si le pudiéramos decir así, que hay en nuestra voluntad, en nuestra alma, que todavía no ha sido renovada, que todavía no entiende lo que Dios quiere, que no entiende que Dios es un Dios bueno, que tiene cosas agradables y cosas perfectas para nosotros. Esa parte que decide sin Dios, esa parte que ha nacido y se ha dejado amoldar por el sistema de este mundo, esa parte nosotros tenemos que someterla. Hay un pecado ahí, hay un pecado. Alguien dice, bueno, la carne nunca se va a convertir, siempre habrá pecado. Bueno, siempre habrá pecado, pero hay una palabra muy sabia, un consejo muy sabio del apóstol Pablo que dijo que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Podrá estar ahí, pero no le permitas reinar, no le permitas a tu voluntad gobernarte. Tu voluntad es más fuerte que el pecado. Vamos a Romanos 8, del 5 al 7. Carta a los Romanos, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Roma, capítulo 8, versos 5 al 7. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ahí el Espíritu es Dios, es con mayúscula, porque los que son del Espíritu, los que son de Dios, los que son de Cristo, en las cosas del Espíritu, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne es muerte, seguir los designios de la carne. Verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden. No le rindamos tributo a la carne. No le rindamos tributo a esa área que todavía no hemos logrado transformar. Si Dios transformara a todos, pues todos estuviéramos transformados. Dios nos dio algo que se llama libre albedrío, una voluntad propia. Dios desea ahora que nosotros tomemos su palabra, le permitamos al Espíritu Santo obrar en esa palabra, traer convicción, desarrollarla delante de nuestros ojos espirituales, mostrarnos su luz y nosotros hacer una decisión de hacer un cambio. Una decisión de hacer un cambio. Me encontré hace muchos años con un hermano y el hermano me decía, yo le dije, hermano, ¿a qué iglesia vas? Y me dijo, no, yo nunca he ido a una iglesia, yo no voy a una iglesia. Yo no necesito ir a una iglesia. Y le dije, mire hermano, hay un problema entonces con su salvación. Porque lo primero que una persona cuando nace de nuevo, lo primero que una persona hace y sin que nadie se lo diga es decir, ¿dónde están mis hermanos? ¿Dónde está? Y si te convertiste en la iglesia y si Dios tocó tu vida un día en una iglesia o alguien te dio una palabra, tú dices, es algo que sale. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un edificio.
La iglesia no es un club. La iglesia es un entrelazamiento de hombres y mujeres que se han humillado, que han reconocido que se aman entre sí con defectos, pero se aman, se bendicen, oran los unos por los otros, levantan el nombre de Jesús. Cuando la persona nace de nuevo, lo primero que quiere es reunirse con la gente que habla lo mismo, que recibe fuerza, que hace un ambiente para Dios, que alaban a Dios, que se ayudan entre sí, que glorifican a Dios, que anuncian las virtudes de Jesucristo, que reprenden las obras del diablo. Aquel que diga, yo no quiero ir a la iglesia, yo no necesito ir a la iglesia, esa persona no ha nacido de nuevo. La iglesia es algo lindo. Fíjate si es lindo, que es la novia de Jesús. La Biblia, por eso hay que renovar el entendimiento por la palabra. Es la novia que Jesús viene a buscar, es el cuerpo de Jesús. Jesús es la cabeza. Él me decía, no, yo no voy porque hay hipócritas, porque hay ladrones. Bueno, Jesús tenía 12 y había uno chueco, y le salió uno chueco y lo llevó a la cruz. Tú no vas a la iglesia por nadie, tú vas a la iglesia porque Jesús es el centro tuyo, es tu vida. Además, tú no vas a la iglesia, tú eres la iglesia que vas a entrelazarte con tu cuerpo. Y estuvimos conversando con ese hermano por años. Y al final entendió. Hoy ya vive en otro estado, hemos hablado con él, está dando frutos, sirviendo. Decía, pastor, como yo tenía una obstrucción en mi mente, en mi corazón. ¿Por qué? Porque no se le había desarrollado la voluntad de Dios en esa área. Jesús viene por una iglesia. Hay quien dice, no, yo no necesito ir a la iglesia. Yo oro en mi casa, yo busco a Dios en mi casa. Bueno, tú sabes lo primero que te dice Dios si tú oras en tu casa. Lo primero que te va a decir Dios es ve a la iglesia. Así que la iglesia es bella, partiendo de que son hombres y mujeres. Aleluya, que se aman entre sí, que avanzan el reino. Cosas pasan en la iglesia. Jesús es la cabeza, está en la iglesia. Si nunca has experimentado esa presencia de Dios en la congregación de los santos, ¿y quiénes son los santos? Los hombres y las mujeres que le han entregado la vida a Jesús. Entonces, que no reine el pecado mortal. Ahora, ¿cómo yo sé la voluntad de Dios, pastor? ¿Cómo yo conozco la voluntad de Dios? Por la palabra de Dios, por la ley de Dios. Ahora, hay dos tipos de voluntades. Está la voluntad general. Hay una voluntad general. La palabra de Dios, tú la lees. ¿Y qué quiere? La salvación de los hombres. ¿Qué quiere? La transformación de los hombres. ¿Qué quiere? La santidad de los hombres. Que los hombres santifiquen su vida. Que avancen en el reino. Esa es una voluntad para todos. Esa es la voluntad general de Dios. Ahora, hay una voluntad específica para cada creyente. ¿Qué va a hacer? ¿Con quién se va a casar? ¿Qué llamado tiene? ¿Dónde va a vivir? ¿Sus pasos a seguir? ¿Qué visión tomar? Hay planes personales que no están escritos en la palabra por nombre. Entonces, necesitamos, para revelar la voluntad de Dios, la palabra, la Biblia y el Espíritu Santo. Cuando hay algo, por ejemplo, tú sientes en tu corazón mudarte, porque quieres quieres mudarte para North Carolina, porque sientes hablarle a los americanos allí. Ahora, en la palabra no está escrito que tú te vas a mudar a North Carolina. Tú tienes que preguntarle al Espíritu Santo de Dios si es la voluntad. Tú lo has sentido, ponerte en oración. Entonces Él te va a revelar si es la voluntad de Dios que tú vayas a North Carolina. Entonces, ¿cómo yo conozco la voluntad de Dios? Por la palabra y por el Espíritu Santo. Hay una voluntad general. Él quiere que todos los hombres sean salvos, que vengan al conocimiento de Dios, que permitan que la palabra de Dios transforme su manera de pensar para dejar esos estilos de vida con los cuales nacemos. La educación, el arte, la música. Muchas veces hay letras de canciones que son tormentosas. Hay letras de canciones que te forman una manera negativa, una manera. Hay canciones que cuando tú estás triste, que lo que tú quieres es un levantón de Dios, es que alguien ore por ti, es oír una palabra de vida. Tú no necesitas. Hay canciones que el vecino pone. Los otros días estábamos aquí enfrentando una prueba y salimos mi esposa y yo y estábamos orando y todo. Y le digo, oye, vamos a salir adelante, Raquel, y tú verás cómo Dios va a hacer. Y había tristeza en nuestro corazón, y en el carro de al lado
tenía la copa rota de Feliciano. ¿Tú crees que la copa, monzo, tú crees que la copa rota me va a alegrar a mí? ¿Tú crees que la copa rota va a cambiar, aleluya, una tristeza en gozo? Entonces tenemos que ser sabios. No es que no oímos tal cosa, no, es que hemos aprendido a guardar nuestros oídos. Porque lo que entra por aquí va aquí. Y aquí es donde se desarrolla la fe. Nosotros tenemos que transformar nuestra manera de pensar para avanzar. ¿Cómo yo conozco la voluntad de Dios? Por la palabra y por el Espíritu. ¿Cómo yo voy a hacer la voluntad de Dios? Con todo el corazón. No es de labios. No es de labios. Sí, mi hijo, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Sí, mi esposa. Sí, iglesia, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Yo voy a estar aquí para cuando tú tengas una necesidad como oveja. Vamos a estar aquí. Oh, sí, sí, iglesia. Cada vez que tú tengas una necesidad, llama a la casa, llama al teléfono de la iglesia, que siempre vamos a estar aquí para ti. Y en el corazón no lo sentimos. Y cuando llaman, no estamos. ¿Por qué? Porque no es de corazón. Quiero llevarte a una escritura muy conocida, pero que hoy se va a abrir delante de nuestros ojos. Cuando la voluntad de Dios se hace de labios, hay un problema, hay una barrera para entrar al reino. La voluntad de Dios, la obediencia a Dios, solo de labios, que no haya una conexión con un corazón arrepentido, produce cero entrada al reino de Dios. Mira lo que dice la palabra en Mateo 7, verso 21. Jesús hablando. Dice Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, yo hago esto, yo hice esto, yo voy a hacer esto, yo voy a estar pendiente, yo voy a amar, yo voy a cuidar, yo voy a suplir necesidades, yo voy a perdonar, Señor, 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 tú sabes que yo te amo, Señor, tú sabes. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad de Dios, ¿dónde? ¿En los labios? No, en el corazón. En el corazón. Pastor, a mí se me hace difícil hacer la voluntad de Dios algunas veces. ¿Cómo yo pudiera? Alguien pregunta. ¿Cómo yo pudiera agilizar esos procesos para que me sea más fácil? Ya yo he entendido que es buena, es agradable, es perfecta. Ya yo he entendido que tengo que arrancarle toda prioridad a mi parte no renovada. ¿Cómo yo, pastor, hago la voluntad de Dios? Bueno, lo primero que Dios te va a decir en esta noche es: si yo te pido, te dice el Señor, si yo te pido que hagas algo, es porque se puede. Si yo te pido y si yo te digo haz esto, es porque se puede. ¿Cómo lo hago, pastor? Apóyate en la gracia de Dios. Dice la palabra de Dios en la carta a los Efesios: por gracia soy salvo por medio de la fe. La misma gracia que te salvó no terminó de trabajar ahí. Escúchame, no terminó de trabajar en tu salvación. Esa gracia te va a acompañar hasta el último día que tú estés en tu cuerpo, para ayudarte, para sostenerte. ¿Qué cosa es la gracia? Es el poder de Dios, es la fuerza de Dios que nosotros no tenemos que comprarla, ni merecerla, ni ganarla. Está en el creyente. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo entra al creyente, cuando Jesucristo entra, porque se le da permiso para que entre en el corazón, Jesús entra en espíritu con todo lo que Jesús es. Entra con su amor, con su fe, con su gracia, con su poder. Por eso no hay aquello de que yo no tengo amor para amar. Tienes el amor de Dios en el corazón. Porque si dices que Jesús vive en tu corazón, entonces Jesús entró. Él no deja nada afuera. Él entró con su gracia. Dice que Jesucristo vino lleno de gracia y de verdad. La misma gracia que lo ayudó a él a soportar su caminar para llegar a una cruz, morir, resucitar, darte vida eterna, ahora vivir en ti.
Es la misma gracia que está disponible para ti, para ayudarte, para sostenerte. Es la misma gracia. Quiero llevarte una escritura muy reveladora, muy importante en tu caminar de fe, en tu caminar de obediencia. Vamos a la carta a Tito, capítulo 2, verso 11 y 12. El apóstol Pablo escribiéndole a Tito y le dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Te salva la gracia, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cuáles son los deseos mundanos? Aquellos deseos que no permiten que la persona haga la voluntad de Dios. Aquellos deseos que están impregnados en la parte del ser humano que no ha sido renovado, que no tiene el entendimiento de Dios. Esos deseos que los pone el sistema del mundo en el cual nacemos, es un sistema que excluye a Dios. ¿Has visto tú en este último tiempo? Vamos a tomar este ejemplo sencillo. En estos últimos 2 meses, con todo lo que está aconteciendo, todo esto, el COVID-19 y todo esto, ¿has visto tú en las noticias en algún momento? Podrán mencionar en algún momento, y hay momentos que no lo mencionan, el vocablo Dios, pero eso no significa nada. ¿Has visto tú a los reporteros, a los comentaristas, a los que llevan los noticieros decir: vamos a tomarnos de la mano, vamos a ponerle esto a Dios, vamos a orar a Dios, Dios es grande? Nunca. ¿Por qué? Porque Dios está excluido del mundo. Entonces ese es el mundo que nos da forma, que no nos deja conocer la voluntad de Dios. Pero la gracia de Dios nos ayuda a venir en contra, a romper, a cambiar pensamiento, a cambiar patrones. ¿Por qué tú crees? ¿Por qué tú crees que hay unos que lo han dejado todo por Jesucristo? ¿Por qué tú crees que lo hemos dejado todo? Que nada nos interesa. Vivimos en este mundo, sí, pero no somos parte de ese sistema que te da forma. Nos estamos escapando poco a poco. Estamos desechando todo eso. Dice transformados. Eso lleva proceso. Eso no se hace de un día a otro. Entonces Dios nos va cambiando. No es que hayamos llegado ya, es que estamos en el proceso. Pero ¿por qué tú crees que nos hemos metido con Jesús? Estamos enamorados de Jesús. Porque Jesús nos quitó las vendas. Nos quitó las vendas. Ahora vemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Quiero cerrarte con esto en esta noche. Algo que quiero dejarte muy impregnado en tu corazón y me gustaría que el Espíritu de Dios lo impregne con un carácter repetitivo, que te lo traiga a memoria. Va a ser de mucha bendición. Todo lo que hagamos, quiero que repitas conmigo. Vamos a repetir en esta noche. Vamos a repetir, iglesia. Todo lo que hagamos, que sea conforme a la voluntad de Dios, traerá recompensas, beneficios para aquí y para la eternidad. Hagamos tesoros en el cielo, donde el orín y la polilla no corrompen. Primera de Juan 2:17, y cierro con eso en esta noche. Primera carta de Juan. Dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo voy a repetir. Y el mundo pasa, el sistema este va a pasar. Cuando pase, asegúrate de que ya hace mucho tiempo tú no te dejabas gobernar por él. Y si el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Te digo algo, estos son mensajes difíciles de enseñar, no porque no se sepan, sino por la oposición que hay, porque el enemigo no quiere que estos mensajes se den. Es más fácil exhortar, es más fácil decirte ten fe, y esos son buenos mensajes, pero tienen su momento. Pero para este tiempo, para todo tiempo, enseñar de obediencia, enseñar de santidad, enseñar de rendir nuestro corazón al mandato de Dios, son mensajes de total beneficio. No son fáciles de enseñar,
Porque cuando el enemigo sabe que tú vas a enseñar esto, se te pone por delante y te hace oposición. ¿Por qué? Porque él no quiere que la gente sea libre. Él no quiere que la gente haga la voluntad de Dios. Él quiere que la gente siga atado a sus designios y a sus mentiras. Engañó a Eva. Adán desobedeció. Hasta el día de hoy estamos pagando consecuencias durísimas. Y aquel que esté libre de consecuencias, que levante la mano. Consecuencias durísimas. Todos hemos experimentado en un momento una muerte temprana de un familiar. Cualquiera que haya sido, Dios es Dios de vida. Dios no es Dios de cortarle a la gente su vida y tronchársela por la mitad. Se ha experimentado problemas con los jóvenes. Divorcios en la familia, familias rotas, personas en droga, destrucciones. Lo que estamos viendo es durísimo. ¿Cómo no me voy yo a rendir en los brazos de Jesucristo? ¿Cómo no voy a permitir, aunque me duela, aunque haya que aplastar la carne ahí, sacarla, hay que hacerlo? Hay que someterla, hay que crucificarla para que entonces la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, se manifieste en nuestras vidas. Vamos a orar en esta noche. Padre, te damos gracias en esta noche, porque tú has enseñado, Señor. Tú has enseñado, tu Espíritu Santo ha enseñado. Padre, míranos en esta noche. Ayúdanos en esta noche. Pon en nosotros, Señor, el querer como el hacer. Tú lo pones. El querer hacer tu voluntad, el hacer tu voluntad. Que tu gracia nos fortalezca. Que ese poder ilimitado que hay en ti, ahora vive en el creyente, nos ayude a hacer lo que en nuestras fuerzas no podemos. Que se haga fuerte en nuestras debilidades tu gracia. Queremos tu voluntad, Padre. Diga, yo quiero la voluntad de Dios para mis hijos. Yo quiero vivir algo que todavía no he experimentado. Padre, te damos gracias. Mira, Señor, a todos aquellos que ahora están escuchando esta palabra. Levanta brazos, Señor. Establece fortalezas. Trae convencimiento en nuestras vidas. Padre, gracias. Si alguno de ustedes ahora nos está mirando y no conoce al Señor y quiere subirse al camino que es Jesús, hoy es el día de salvación. Hoy es la noche de salvación. El tiempo apremia. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, he oído tu palabra y he temido. Ayúdame, me arrepiento de todo mi pecado. Quiero la salvación. Creo que moriste por mí para darme vida eterna. Que tu muerte me asegura el cielo. Ayúdame, me arrepiento con todo mi corazón. Ven a mi vida, ven a mi corazón. No solo quiero que seas mi Salvador, sino mi Señor, el que me dé directrices, el que me ayude a cambiar y a transformar mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si haces esta oración, esta oración en este día, conéctate con una iglesia cristiana, una iglesia que te ayude, que te pastoree, congregación, que te pastoree, un líder que te pastoree. Si estás en la ciudad de Miami, pues llámanos para tener un tiempo. Ahora cuando volvamos a reunirnos para ayudarte en tus primeros pasos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias, Padre, por el ministerio que tú has puesto en nuestras manos, es tuyo. Tú eres el pastor, las ovejas son tuyas. Tú nos ayudas a pastorear. Tú pones el amor y el cuidado para cuidarlas, llevarlas, Señor, a esos pastos frescos, a esos pastos de profundidad, a esa comida profunda que alimentará su vida. Gracias, Señor. Iglesia de Jesucristo, Hijo de Dios, gracias. Dios te bendiga en esta hora. Aleluya. Amén y amén. Ahora vamos a